¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un programa más, una temporada más aquí, Andalucía Paranormal en 7 Televisión Andalucía. Una temporada que pretendemos que sea igual de intensa que la que hemos dejado atrás y en la que el leitmotiv de estos programas van a ser principalmente hablar de misterios, hablar del oculto, hablar de todo lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma, sin olvidarnos de otros misterios de España que son igualmente importantes e igualmente imprescindibles. Misterio, historia, fenómenos paranormales, leyendas y todo ello entroncado en la medida de lo posible con la investigación paranormal, con todo lo que es actualidad del mundo del misterio y por supuesto dando voz a todos aquellos que nos pedís temas y que nosotros encantados vamos a ir tratando de cumplir todas esas peticiones que nos hacéis. Aquí en 7 Televisión nuestro compromiso es con la información y con el misterio, con todo aquello que ha supuesto un enigma, con todo aquello que no exento evidentemente de encuadrarlo en un marco histórico importante, pues también tiene que ver con los temas que se tocan en este programa. Desde aquí, pues es el compromiso que tenemos esta temporada con todos vosotros, donde evidentemente también irán pasando amigos del misterio que tienen mucho que contar, investigaciones en lugares que les garantizo no les gustaría quedarse solos y al fin y al cabo todo aquello que implica datos, excursiones, misterios, visitas de interés y que tiene que ver pues con las casas encantadas, con los ovnis, con las apariciones, con los fantasmas, con la simbología, con todo aquello que evidentemente nos interesa. José Manuel García Bautista, mi persona, al frente de este programa y de su equipo, y procuraremos que sea a entera satisfacción de todos los que nos ven, porque al fin y al cabo en todas nuestras provincias ocurren hechos paranormales, ocurren hechos misteriosos que son susceptibles de ser investigados por nosotros. Vamos a prestar también este año especial interés a otras comunidades autónomas hermanas, como por ejemplo Extremadura, Ceuta, Melilla, que también están cerca y que también las sentimos cerca, que también son parte de estos misterios que vamos a recorrer por toda España. Y quiero hoy presentarles los temas que vamos a atacar, porque principalmente nos vamos a desplazar a la provincia de Cádiz para hablar del misterio de la explosión de 1947, todo un misterio histórico que les garantizo que aún hoy día crea controversia. Como segundo tema visitaremos los manicomios, manicomios malditos, manicomios que son lugares inactivos o abandonados que desde luego tampoco les gustaría quedarse solo. Y finalmente cerraremos con una leyenda, una de esas leyendas que a nosotros particularmente nos gustan tanto y que también reflejan mucho el carácter de la tierra. Son historias que vamos a ir desarrollando en este programa en Andalucía Paranormal de 7 Televisión que comienza en este momento. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que desplazarnos a Cádiz? Porque nos quedamos en esta provincia para saber que en el año 1947 se produce una terrible y tremenda explosión que destruye buena parte del entorno donde ocurre y donde con posterioridad, haciendo un balance tremendo de muertos, comienza a surgir una tragedia que subyace ya no solo en la explosión, ya no solo en qué la ha provocado, sino en todas las víctimas que se ha cobrado. Mujeres, niños, hombres, ancianos, todos en una ciudad que aparece devastada y cuya onda expansiva se pudo escuchar en provincias hermanas como por ejemplo Huelva o Sevilla. Porque fue un 18 de agosto de 1947 cuando ese día Cádiz va a escribir una de las páginas de su historia más negra. Como mudo testigo de aquel episodio nos queda en el centro de la plaza de San Severiano un pequeño monumento de piedra blanca sobre la que aparece en negro una vista aérea de la capital gaditana,
Como cualquier otro verano, la ciudad gaditana sufría los rigores de las calurosas noches andaluzas. Las calles, los patios, todo estaba lleno de vecinos que de alguna forma trataban de paliar y de mitigar la calor, hablando precisamente en la calle hasta altas horas, y donde evidentemente el clima, la camaradería, la hermandad se hacía mella en todos ellos. Ninguno podía esperar lo que se les venía encima, ninguno podía esperar que aquella noche para muchos de ellos iba a ser la última noche de su vida y que iba a afectar a edificios colindantes que quedaron absolutamente destrozados, devastados, y que, como están viendo en estas imágenes recuperadas del Nodo, de aquel noticiario que existía en otra época en este país, pues esta ciudad iba a verse con los recuerdos de lo que era esa noche. 1947, donde actualmente se encuentra el Instituto Hidrográfico de la Marina, estaba desde 1943 la base de defensa submarina. En el corazón de ese edificio se encontraban 2 almacenes llenos de minas submarinas y de cabezas de torpedo. El almacén número 1 tenía 1.100 cargas de TNT en el almacén y que estaban bajo, en este caso, denominaciones dispares. El almacén número 2 tenía 98.000 toneladas de TNT, casi 100.000 toneladas de explosivos almacenados en un edificio rodeado de viviendas, una parroquia, también la de San Severiano, colegios y hasta la casa cuna. Nadie sospechaba lo que iba a suceder. En cuanto estaban allí charlando todos los vecinos amigablemente, al filo de las 10 de la noche, un resplandor inquietante se marcó en el cielo. Todo se tiñó de un fuerte anaranjado y un enorme estruendo resonó haciendo temblar a toda la ciudad. Nervios, inquietud, miedo. Muchos recordaron el gran terremoto del siglo XVIII, pero también este parecía mucho peor. Aquel almacén había estallado con todas las toneladas que tenía de TNT en su interior. Una explosión de tal magnitud que incluso en Lisboa se llega a registrar en los sismógrafos, o por ejemplo en la fortaleza del Monte Acho en Ceuta, que se veía una columna de humo procedente de la costa gaditana. Parecía una versión doméstica de Hiroshima y Nagasaki con aquella devastación atómica. De repente no había luz, no había agua, no había teléfono, por mucho que se llamaba a Cádiz, las comunicaciones estaban cortadas y parecía que había sido borrada del mapa. Barrios como San Severiano, la barriada España, Bahía Blanca, quedaron absolutamente arrasados. Los astilleros de Echevarrieta y La Riñaga aparecían también totalmente destruidos. El hogar del Niño Jesús, donde las hermanas de la Caridad cuidaban a decenas de niños huérfanos, quedó absolutamente devastado. La vieja muralla, que tantas veces había protegido a los gaditanos, los salvó una vez más al amortiguar la onda expansiva, pero ya la destrucción era inevitable. Todo había quedado arrasado. Las puertas de la catedral sufrieron graves desperfectos, quedando como si el sólido material estuviera derretido precisamente a sus puertas, o también fachadas vencidas por la misma onda expansiva. Todo el mundo fue a la playa. Desde la calle los vecinos e incluso las autoridades gritaban aquello de a la playa, pero la verdad es que muchas familias cogían lo que podían y acudían precisamente a este entorno para evitar una segunda explosión que se pudiera dar. Y no era un rumor. Contiguo al almacén 1 estaba el almacén 2, cargado también con TNT, y si hubiera explotado, pues evidentemente todo hubiera sido mucho peor. El almirante Pascual Pérez Junquera fue el héroe de aquella noche trágica, cuando junto a un grupo de hombres se jugaron la vida para evitar que el calor y las llamas provocaran la deflagración de aquel segundo almacén. Al no haber agua, tuvieron que apagar los incendios con escombros
y la tierra de la zona. Un grupo de gaditanos anónimos empleó la fuerza que solo el miedo y el coraje es capaz de generar en las personas. Retirar de las zonas afectadas por las llamas un tren de mercancía que contenía más cargas explosivas, mientras que en el puerto un barco cargado de pólvora levaba anclas y se alejaba de la costa en previsión de nuevas explosiones. Todo pudo haber sido mucho peor como se está describiendo, porque Cádiz en sí era un auténtico polvorín, un almacén de cargas que, dicho sea de paso, no estaban convenientemente salvaguardadas, no estaban convenientemente apartadas y con las medidas de seguridad, y la explosión fue en cadena. El almacén, junto a otros, guardaba todo tipo de bombas. Tenía minas, morteros, todos ellos de la guerra civil, porque recuerden, estamos en el año 1947 y evidentemente venía un poco apartándose de todo lo que se tenía almacenado. También tenían otros tipos de carga, otro tipo de munición, y todos estaban, según las normas de la época, en total seguridad. Otra cosa es que esa seguridad fuera válida hoy. Debían ser llevados a la Sierra de San Cristóbal, cerca de Jerez de la Frontera, en la zona de Rancho de la Bola, a las cuevas artificiales, pero provisionalmente se quedaron allí. El experto en el tema, en la explosión de Cádiz, a la par un buen amigo, José Antonio Florido Aparicio, cree que fue por una decisión del gobierno de Franco y su temor a que los aliados iniciaran la conquista de Europa por las costas españolas, por la que se comenzó a acumular tal cantidad de explosivos en este lugar. Quería blindar las costas españolas y por ello el gobierno de la época adquirió 16.000 minas, mayoritariamente compradas a Rusia, en un estado de conservación cuanto menos preocupante, detectándose incluso la pérdida de material. Cuando las tropas aliadas llegan a Sicilia, desembarcan en Sicilia, el material adquirido por el gobierno español ya no tenía razón, pero permanecía almacenado en aquel mismo lugar. La explosión se saldó con 151 personas fallecidas, que si están contemplando las imágenes podrán comprender que entre tanto caos, entre tanta devastación, que ahí solamente se hayan producido 151 víctimas mortales, es casi un milagro. Aunque eso es oficialmente, extraoficialmente se creen que cayeron bastantes más. Muchos de ellos niños de la casa cuna, y eso sí, una cantidad de heridos importante, 5.000 heridos, así como cuantiosos daños materiales, colaterales, cientos de familias que se quedaron sin hogar, vidas destrozadas y muchas preguntas por responder. Se habló de sabotaje, de una pequeña embarcación a motor que se alejaba de la costa gaditana en la oscuridad como si fuera un comando de sabotaje. La teoría del atentado se reforzaba por una explosión en Alcalá de Henares, en otro polvorín en circunstancias similares, el 9 de septiembre de 1947, unas semanas después, que nadie atribuyó el presunto atentado a nadie, ni anarquistas ni comunistas reivindicaron aquella conspiración que quizás solo existía en la cabeza de unos pocos. Para otros fue una explosión fruto de experimentos nazis en los astilleros de Echevarrieta. Pero quien más luz ha arrojado sobre este trágico incidente es precisamente José Antonio Aparicio Florido, respaldada por Miguel López Moreno, que piensan que la explosión realmente fue provocado por el mal estado de las cargas y la existencia, entre ellas, de misiles WBD. Esto es debido a que llevaban una sustancia que se llamaba algodón pólvora, y que cuando la temperatura es elevada, dirán que ¿qué temperatura se llama en Andalucía elevada? Acostumbrado a veranos extremadamente calurosos como el que hemos pasado. Pues temperatura elevada para el algodón pólvora es a partir de 18 grados. En una ciudad como Cádiz, esa temperatura va muy sobrepasada y en ese momento, cuando supera los 18 grados,
es cuando se piensa y comienza a descomponerse ese algodón pólvora. En la descomposición, ¿qué le ocurre? Que va emanando un gas inflamable, es decir, es como una nubecilla de gas que está en torno a esos explosivos, y el gran calor reinante en aquel almacén que no estaba preparado para albergar aquellas cargas, pues iba a ser el resto. Iba a ser que el gas se inflamara, la llama provocara la explosión de uno de aquellos elementos, y esa explosión, imagínense, lo que crea es una explosión en cadena, haciendo que, como si fuera un efecto dominó, fuera explotando todo poco a poco, sucesivamente, hasta que reventó literalmente ya no solo el almacén, sino que todo salió por los aires. En pantalla ven todo lo que eran los barrios de la zona, los que hemos citado, absolutamente derruidos. Imagínense un barrio de su ciudad, absolutamente en escombros. Pues eso es precisamente a lo que se enfrentaron los gaditanos aquella noche calurosa de 1947. La tragedia en la base de defensas submarinas de la Armada Española estaba servida. Se abrió una investigación oficial, por supuesto, de la justicia civil y posteriormente de la justicia militar, pero un oportuno incendio, redujo a cenizas buena parte de esos archivos de la Marina en San Fernando y el contenido real que tenía el almacén, junto con mucha documentación que se perdió. Tampoco ayudó a esclarecer las circunstancias todo este incendio, y por supuesto se cubrió todo de un muro de silencio. Cádiz se vistió de luto, comenzó a enterrar a sus muertos, a los inocentes, a todos los que aquella noche cayeron en aquel trágico día con la indignación de las personas en la calle que gritaban canalla, canalla, y que solamente podían ir a los depósitos de cadáveres a identificar a sus familiares muertos, y permanecerá por siempre en el recuerdo. Cádiz vivió aquella particular noche del terror, el 18 de agosto de 1947, cuando esa explosión ilumina toda la tacita de playa. Y han visto cómo hay muchos niños afectados que llegaron como consecuencia de que en la casa cuna también quedó prácticamente derruida. Hay una serie de sucesos que han quedado marcados para la historia y que indeleblemente permanecerán grabados en el subconsciente de la ciudad. Uno de esos hechos que azotó esta ciudad es esa inmisericordia explosión que acabó con la vida de muchos infelices. Pero los daños colaterales afectaron, por ejemplo, al cementerio de San José o a la casa cuna, y la casa cuna, que era un lugar de acogida donde los niños huérfanos encontraban su cobijo, donde sus penas se volvían esperanzas al cuidado de las cariñosas religiosas que precisamente realizaban su labor dentro del mismo, cuando la explosión hizo que en el interior murieran casi 40 personas, casi todos niños. De los 151 fallecidos aquella noche de la explosión de Cádiz, 40 fueron niños, y niños de la casa cuna, muchos de ellos de acogida, críos, los expósitos que le llamaban al no tener ni padre ni madre, y que solo las monjas de la caridad pues cuidaban. La explosión acabó con el recinto y ello transformó el colegio en un lugar espacial, un lugar muy indicado y muy marcado por el misterio, especial, como les decía, porque desde entonces dicen que su interior está encantado, o lo que construyeron sobre él, evidentemente, a tenor de los testimonios de muchas personas que han dicho haber visto niños espectrales por sus pasillos, niños de aspecto famélico que vagan por las estancias, por las habitaciones, niños translúcidos que solo verlos se les pone a uno el pelo de punta y es como si vieran de otro mundo. Incluso las familias llegaron a decir que las
autoridades tenían algún tipo de responsabilidad en todo esto, que las familias y las autoridades tenían que reunirse para de alguna forma tratar de buscar esas responsabilidades y depurar las responsabilidades, pero los padres, sumidos en el dolor, sumidos en la tragedia, poco más que eso, en una España en plena represión, podían hacer. Así, en el interior murieron todos esos niños. Luego, con el paso del tiempo, se construyó una casa que va a tener el recuerdo de haber estado construida sobre esa casa cuna y que, de todas formas, incluso fíjense, miembros del gobierno, como el general Varela, llegó a hablar de todo el dolor que había causado ese mismo evento, ese mismo hecho tan trágico. En el interior de ese edificio se han visto misteriosas sombras que a muchos dicen que pertenece a una monja muerta en el 47, una de aquellas tantas que atendieron a niños y que de alguna forma también perdió la vida en ese incidente. Los gaditanos no son ajenos a toda esta historia, que aún se recuerda. Así, un determinado medio de comunicación tenía su emisora de radio en el edificio y vivió una noche para el recuerdo, una noche de pesadilla más allá de la realidad. Realizaban un programa de radio cuando vieron a unos niños correr por el interior de las instalaciones. En la puerta, el vigilante de seguridad, ajeno al paso de aquellos niños, estaba que no sabía qué estaba ocurriendo, evidentemente, en las dependencias de la radio. Uno de los empleados de la radio salió a echar a aquellos niños e indicarles que allí no podían estar, extrañándole que el vigilante no se hubiera percatado de su paso. Al salir este hombre se encontró que de los niños no había rastro, ni de sus gritos infantiles. Todos habían desaparecido. Otras personas han visto directamente a esos niños pasearse por esas dependencias y esos niños ser niños de nadie. Niños que pertenecen a otro mundo, no al nuestro. Y no precisamente porque lo digamos aquí en Andalucía Paranormal, sino por los muchos testigos que nos hablan de ello, por las muchas personas que de alguna forma han dejado su testimonio, y evidentemente el factor testigo siempre es importante, hablando de cómo esos críos iban vestidos con su babi blanco, con un peinado de otro tiempo, y que parecían desde luego que no eran de este mundo. Esos niños que hoy día, en aquel lugar, en ese edificio encantado, es un edificio tocado por la tragedia, con unos vestigios del pasado importantes en forma de espectros, de religiosas, de monjas y niños y niñas, y que se niegan a abandonar el lugar que un día fue su hogar, la casa cuna que quedó demolida precisamente como consecuencia de aquella explosión que en pantalla nuevamente ven esas minas de un almacén de 1954, 7 años después, y que ahí el Rancho de la Bola, en imágenes de 2016, de donde debían haber sido albergadas. Imagínense una explosión de una sola de ellas. La deflagración en serie era inevitable. Es la explosión de Cádiz. Fenómenos paranormales, fenómenos que en este caso tienen que ver con todo aquello que les hemos estado contando y que de alguna forma las víctimas, los testimonios, la historia, todo es lo que le hemos contado. Una forma de no olvidar nunca la tragedia de este lugar, una forma en la que siempre hablar de algo tan importante como esta explosión de Cádiz, de cómo afectó a la ciudad, de los misterios que tiene, porque esa misma explosión durante mucho tiempo se ha convertido en motivo de controversia hasta que apareció el trabajo de José Antonio Aparicio Florido, y finalmente esos hechos paranormales que, entroncando la historia y el misterio, en la casa cuna de Cádiz también les he querido narrar.
Pasamos la página de este programa, pasamos la página del programa y nos vamos a ir a hablar de manicomios malditos, de lugares donde la locura, o quién sabe si la falta de razón, que no es lo mismo, acabaron con la vida de muchos inocentes que acabaron con sus huesos precisamente en este tipo de lugar, que hoy día la palabra manicomio está tan denostada, pero que sin embargo, como bien sabrán, durante mucho tiempo era como se le llamaba a las instituciones psiquiátricas. Hoy día todo ello ha quedado enmarcado dentro de lo que es el área de salud de diferentes hospitales, quedando los manicomios relegados o prácticamente destruidos. En la propia ciudad de Cádiz, que hemos abandonado tras esa explosión, se podían encontrar algunos de los más antiguos de España, pero también es verdad que no conocemos bien ese origen o de dónde vienen. Fíjense que nos tenemos que ir a un lejano ya siglo XVII para comprender que incluso se crea el primer manicomio en España, que ya venía derivado de uno en el siglo XV en la ciudad de Valencia. Eran instituciones, en este caso de salud, instituciones que se dedicaban al cuidado de personas que quedaban en la calle, que no tenían dónde ir, que eran indigentes y que por desgracia su estado de salud mental los condenaba ¿a qué? Los condenaba a las mofas de sus vecinos, de sus conocidos, que le decían loco sin saber realmente que puede ser una enfermedad atroz, que puede ser algo fatal y que evidentemente, como toda persona, como todo ser humano, se merece el mayor de los respetos y evidentemente procurarles una buena calidad de vida. Personas que vagaban por las calles, que andaban sin un rumbo fijo, que sin prácticamente pensarlo o saberlo, simplemente querían un poco de esa humanidad que se les negaba y que en los manicomios, que en aquellos lejanos siglos, pues simplemente no había una terapia para ellos, simplemente vivían encadenados a una cama, o vivían con camisas de fuerza, o vivían en unas condiciones deplorables que eran prácticamente una prisión en vida, y que se convertían en cárceles para personas que, les garantizo, no merecían el trato que iban a tener y que tan solo querían un plato de comida, tan solo querían una cama donde dormir y tan solo querían en muchas condiciones un poco de cariño, tampoco se pedía tanto. Esos manicomios donde se hicieron posteriormente tratamientos para tratar, fíjense, de sobrellevar su enfermedad. Aquí en este mismo programa hemos hablado del manicomio de Miraflores, en Sevilla, un edificio que en su día se comienza un proyecto en el año 1884 para construir en la huerta de Miraflores ese psiquiátrico en la zona conocida como Charco Redondo, y donde muchas personas encontraban por aquel entonces refugio ante las determinadas vicisitudes que podían pasar, inundaciones, incendios, y que los dejaba sin hogar. Un edificio que llegó a cobijar, o era la intención que cobijaran a 600 personas, hombres y mujeres, pero que realmente llegó a albergar casi al doble. Un edificio donde el trato, con el paso de los tiempos, pasó a aplicarse aquella ley de vagos y maleantes que dictaba la época, y que precisamente tenemos los testimonios del doctor Juan Sánchez Vallejo, doctor que realizaba estudios en medicinas en la especialidad de psiquiatría en la Facultad de Sevilla, y que consideraba que las terapias que se daban allí, los tratamientos, las prácticas, hoy por ejemplo no estarían permitidas, como por ejemplo los baños de agua helada en bañeras donde, como ven en pantalla, quedaban prácticamente aprisionados, o también los temibles electroshocks que hacían que la persona, pues en muchos casos, casi pereciera
de aquellos tremendos sufrimientos que le hacían pasar. No vamos a entrar en lo que es ese manicomio de Miraflores en Sevilla, porque quiero que visitemos hoy otros que están repartidos por otros puntos del mundo. Quedándonos en España, les quiero destacar el manicomio y viejo lazareto de La Pedrosa, en Cantabria, un antiguo hospital que se encuentra en una isla en Santander y que es una vieja edificación que dicen que está encantada y tomados por los fantasmas que allí vieron y que perdieron la vida. Su historia hemos de ubicarla cuando era un pequeño lazareto en 1869, aunque ya hay una referencia histórica en 1864, y tenía como principal misión mantener en cuarentena a los buques con patentes sanitarias negativas, en este caso, que existían porque había enfermos infectocontagiosos que procedían de países con enfermedades endémicas. Era una época en la que preocupaba muchísimo lo que era la tuberculosis, enfermedades que eran consideradas como contagiosas, y debido a ello se crearon centros amparados por el Real Patronato Central de Dispensarios e Instituciones Antituberculosas, que en 1907 Alfonso XIII era quien en este caso ampara, principalmente porque era una persona que también había quedado huérfano de padre al morir su padre de tuberculosis. De esa forma se llega a esa iniciativa y se empieza a construir en diferentes puntos del mundo pues todo lo que son esos psiquiátricos. Principalmente también en España se crea ese lazareto de La Pedrosa o su análogo, por ejemplo, en Oza, en La Coruña. Y luego fueron reconvertidos a sanatorios y luego también donde fueron a parar pacientes con exclusión social, como eran consideradas las enfermedades mentales. En 1912, por ejemplo, los reyes visitan aquella institución sanitaria, siendo la reina Victoria Eugenia la que colabora con la primera piedra del denominado pabellón Infanta Beatriz. En 1928 se estudia y realizan cirugía de huesos al llegar allí el doctor Juan Bautista González Aguilar. Y en 1947 Víctor Meana Negrete es el que hace diferentes estudios y tratamientos de lesiones osteoarticulares y secuelas de la tuberculosis, poliomielitis o traumáticas de diferentes tipos, fundamentalmente en la infancia. 1965 es la edad moderna al amparo del doctor Rafael Colbé Guillén, siendo cerrado ya el edificio el 12 de diciembre de 1988 y quedando absolutamente en el olvido, abandonado. Ahí es donde nos vamos a encontrar su historia paranormal, porque, por ejemplo, allí han entrado muchos investigadores que han notado cómo hay presencias, cómo sus detectores saltan, cómo han podido grabar incluso voces de nadie, y de esta forma nos encontramos también que hay quien ha realizado allí una pequeña sesión de Ouija, y sin embargo, antes de empezar aquella sesión de Ouija, pudieron escuchar cómo se entonaba un pequeño cántico, una pequeña canción que recordaba precisamente a lo que eran aquellas canciones que cantaban estos críos en aquel lugar. Los fantasmas de unos niños que han sido vistos con ropa antigua, acompañados por una mujer que parecía una enfermera, y aquello, pues evidentemente, lo han podido ver en diferentes ocasiones. En torno también al mismo hospital, por ejemplo, hay otras historias, como la de las niñas pájaros, que eran dos crías que tenían una enfermedad rara que les deformó el rostro y parecían aves. Dicen que hoy día aquellas niñas que tenían nombre, Aurora y Pilar, la primera nacida el 1 de abril de 1955 y la segunda el 23 de julio de 1957, y que eran naturales de Ampuero y que tenían una enfermedad que era la progeria. Fueron ingresadas allí, pero evidentemente el rostro hacía que sus compañeros se mofaran de ellas,
aunque eran reprendidos por las religiosas o por las sanitarias, y que de alguna forma aquella leyenda de las niñas pájaros haya subyacido hasta el día de hoy. O por ejemplo también nos podemos desplazar a otro lugar como es el psiquiátrico de la Atalaya, en Ciudad Real, donde nos encontramos con un viejo edificio que tuvo su máximo esplendor en épocas ya pasadas y que en la actualidad solo es un vestigio de lo que fue. Sobre la pista de lo que sucedía, pues estaba el investigador José Luis Tajada, que habló de aquel edificio y de cómo fue adquirido en el año 1943 por el ayuntamiento con el fin de construir nuevamente un hospital de tuberculosos, un sanatorio más en el que poder recobrar la salud o quién sabe si apartar convenientemente a aquellos enfermos para que no molestaran. El entorno era en lo alto de una loma, en un bosque, algo que decían que propiciaba que el tomar aire puro pues hiciera que la persona estuviera o fuera mejor para su salud, y también fueron allí a albergar a aquellos enfermos que pertenecían al Patronato Nacional Antituberculoso y al Patronato Nacional Psiquiátrico, que se haría cargo del mismo. Aunque se ideó para ser un hospital de tuberculosos, lo cierto es que nunca estuvo activo como tal. Cuando comenzó la actividad se hizo como un centro para minusválidos psíquicos, estando 25 años en servicio hasta 1996, siendo demolido en el año 2007. Estuvo casi 11 años de pie, abandonado. Allí algo habitaba en su interior. Nadie se quería acercar. Numerosos eran los testimonios de personas que hablaban de sombras, de luces, de voces que estaban en el interior, testimonios de lo imposible, como por ejemplo el de Elena Pérez, que dijo haber visto a un niño fantasma en el viejo hospital, un niño de nadie que pertenecía a otro mundo y que aparejaba la manifestación con descensos bruscos de temperatura. O por ejemplo Hernando González, quien pudo ver en el edificio 3 habitaciones iluminadas por una misteriosa luz que no provenía de ningún foco o linterna y que parecía un fenómeno de carácter desconocido. O Carlos Torrijos también habló de hechos paranormales en el interior de la Atalaya, donde captó lo que parecía ser una sombra proyectada de nadie en la pared. El fenómeno de sombras que en tantas ocasiones hemos narrado y que nuevamente se manifiesta en el interior de este lugar. También son muchos los relatos que hablan de una dama de blanco, que cruza, una mujer semitransparente, vestida con un camisón claro, que por qué no pensar que pudiera ser arte y parte de las apariciones de este sitio. Es muy curioso porque igualmente nos vamos a encontrar con algo más, con detalles que antes de ser demolido, antes de ser tirado, pues narraban, contaban aquellas personas que habían entrado en el interior. En 1987, por ejemplo, Alfredo Serrano Galán y María del Mar Perales Serrano estaban en su interior, en el interior de este lugar, cuando vieron esas apariciones y también vieron lo que pudo haber sido pues ese aparecerse de pequeños en este lugar. Sin embargo, a ellos les ocurrió algo peor, un asesinato, porque cuando estaban en el interior del vehículo, un agente de policía, Isidro Mejías, disparó contra ellos. Posteriormente entró en el vehículo y se pegó un tiro. Nunca se supo la razón por la que cometió aquel doble asesinato, pues lo curioso, se podría pensar que fue un crimen pasional. El policía no conocía de nada a aquellas dos personas, simplemente les pegó aquellos 2 tiros. Él no tenía problemas aparentes, pero sin embargo acabó con la vida de los mismos. Y de esa forma, pues el edificio de la Atalaya se cobra una nueva víctima, se cobra un nuevo suceso extraño, un nuevo suceso paranormal. Pese a ser demolido, siempre se habló de fenómenos paranormales, de hechos misteriosos. En el solar se pueden escuchar hoy día voces, psicofonías,
Se realizaron también macabros descubrimientos como un cuerpo carbonizado, y el psiquiátrico de la Atalaya, o lo que queda de él, es en este caso pues nada más que un vestigio de lo que fue, y que cuando se ha podido estar dentro de él, cuando se ha visitado, pues los que dejaron por escrito o de las entrevistas que hay de la época lo que sucedía, no dejan lugar a la duda que es un lugar en el que no se querría quedar solo. Otro es el llamado psiquiátrico de la muerte, o el psiquiátrico de Cheste, el psiquiátrico infantil de la Humanitat, en Valencia. Y allí también, bueno, pues un edificio abandonado es el protagonista de lo que les quiero narrar. Un complejo en mal estado, lleno de grafitis, llenos de todo lo que son las zonas de bañera donde se daban aquellos baños de agua helada que dudo yo que le hiciera algún bien a un enfermo mental, y que la construcción de este edificio relativamente moderna, aunque ya quedada atrás en el tiempo, 1960, pues fue en su día innovadora, quedando abandonado en el año 2003. Fue fundado por una asociación con hijos aquejados de problemas mentales y tuvo un apartado para centro de día para discapacitados, siendo en el año 1998 cuando el Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados, IVADIS, lo cede al consistorio de Cheste para sus actuales propietarios. De esa forma, este lugar tan especial hace que el psiquiátrico sea un punto en el que hoy muchos investigadores han querido investigar dentro, entrar, y nuevamente nos encontramos con voces de nadie, aunque aquí quizás lo peor son esa visualización de sombras de las que le hablaba anteriormente. Unas siluetas que son proyectadas sobre puntos en los que, según los testigos, no hay nadie. Y es que no son siluetas, realmente es una forma, un aspecto humano, opaco, borroso, como lo quieran llamar, que se pasea ante la persona que está en ese mismo lugar. Si a ello le sumamos que viene acompañado de psicofonías y que viene acompañado de diferentes hechos paranormales como el fenómeno de la termogénesis, ese fenómeno también de parafonías, mimofonías, que son sonidos que imitan a un sonido, como por ejemplo el abrir una puerta o el cerrar una puerta, en un lugar en el que, como comprenderán, no hay puertas, está abandonado. Pues todo ello nos viene a indicar que en este lugar ocurren hechos extraños. Recientemente ha visto la luz una obra de este que les habla, Manicomios Malditos, de Almuzara, de la editorial Almuzara, en la que se hace un amplio repaso sobre todos estos temas y que van a volver, va a ser recurrente este año, porque algunos de ellos los vamos a visitar y vamos a estar en su interior, pero que son los manicomios lugares donde evidentemente lo paranormal, lo misterioso, puede dar cita, puede tener una ubicación fija, porque no son solamente estos centros. Sanatorios que están diseminados por toda la península ibérica también tienen este particular hecho misterioso. Recuerden Tiro de Pichón en Huelva, recuerden por ejemplo ese sanatorio que visitamos en Murcia, o el de Aguas de Bursot también, que era otro lugar que estaba encantado, o en otros puntos como por ejemplo en la zona de Aragón, o si nos vamos y vamos visitando toda aquella vertiente, incluso podremos dar con hospitales que tenían su ala psiquiátrica y que hoy están encantados, como también el abandonado del Hospital del Tórax en Tarrasa. Lugares encantados, lugares malditos, donde posiblemente no les gustaría pasar una noche, donde los investigadores han tenido la ocasión de estar durante mucho tiempo en su interior, pasando horas, y que a día de hoy, a fecha de hoy, muchos son los que siguen contando aquellos hechos extraños, aquellos hechos casi malditos, que tienen que ver con ellos,
que no se lo pueden creer hasta que no les toca, y que en muchos son los propios agentes de la policía local, policía nacional o incluso policía militar o guardia civil los que han tenido la ocasión de chocar, esto de chocar evidentemente en un sentido figurado, con lo extraño. ¿Cómo comportarse ante esos hechos? Pues la verdad es que no hay forma de saber cómo se va a comportar una persona cuando un determinado fenómeno paranormal se manifiesta ante sí. Lo que sí les puedo decir y lo que sí les puedo garantizar es que son muchos los edificios que están encantados en la actualidad, que tienen el título de instituciones psiquiátricas, de manicomios, y que lejos de lo que pudiéramos pensar están más cerca de lo que usted puede imaginar. Vamos a pasar a nuestro último tema de hoy, porque después de haber hablado de todos estos lugares, de manicomios, de hacer un repaso por algunos de ellos a nivel nacional, como ha sido el de Miraflores, con un simple esbozo, pues ya lo hemos tocado aquí en Andalucía Paranormal, pero desplazándonos también a conocer la historia y la leyenda del Lazareto de la Pedrosa en Cantabria, o del psiquiátrico de la Atalaya, o el de Cheste, tanto en Ciudad Real como en Valencia, lugares que son hoy día objeto de investigación, pues permítanme que le lleve a conocer una historia, una leyenda de nuestra Andalucía, una leyenda que tiene que ver con Murillo, con el insigne pintor de las Inmaculadas. Cuentan que Murillo se encontraba en cierta ocasión pintando en el monasterio de los Jerónimos en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Allí sería donde él iba a encontrar la muerte y donde también iba a pasar sus últimos días. Pero cuentan de Murillo que iba a pintar una de sus obras cumbres y que tiene una historia singular. Él se encontraba realizando un encargo en un convento. Pintaba simplemente una escena piadosa que le habían encargado los monjes y que estaba bien pagada. Todos los días un monje, un lego, le llevaba lo que eran las viandas, el plato con comida para coger fuerza y seguir trabajando. Cuando estaba finalizando su trabajo, este monje se acercó a Murillo y Murillo, sorprendido, pues no habían prácticamente intercambiado palabras, lo escuchó y le dijo a aquel monje que si tendría la amabilidad de pintarle un pequeño retrato de la Virgen para él rezarle todas las noches en su celda. Murillo, sorprendido en ese momento, simplemente le dice: no tengo nada sobre lo que pintar, no sé cómo puedo satisfacer tu petición. Y entonces el pintor observó que en el plato que le había llevado junto a él había una servilleta. Murillo extendió la servilleta sobre la mesa, apartó la comida, apartó los cubiertos, el plato y comenzó a esbozar una virgen con un niño. Cuando hubo terminado, se la entregó a aquel lego que quedó maravillado por esa pequeña obra de arte que le había pintado. Hoy día, esa obra de arte dicen que es la Virgen con el niño. Y para todos popularmente ha pasado a ser la leyenda de la Virgen de la Servilleta, de Murillo, cuya tumba no se sabe dónde está, en algún punto del barrio de Santa Cruz de Sevilla o quizás en un punto cercano a esos jardines que él mismo da su nombre, que son los jardines de Murillo. Sea como fuere, una leyenda más de nuestra Andalucía que cabalga entre la historia, entre la leyenda, entre el arte y también en esas historias heterodoxas, esas historias de nadie que nos gusta contar aquí en Andalucía Paranormal. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo este programa de hoy, de Andalucía Paranormal, haciendo
un breve resumen de lo que hemos podido vivir, de lo que hemos podido ver, porque hemos comenzado con unas imágenes impactantes, unas imágenes que le hieran a uno el alma y la sangre, como son precisamente las imágenes de la explosión de Cádiz, sacadas del Nodo, de aquel noticiario de otro tiempo, de esta España nuestra, para analizar su misterio, para analizar lo que ocurrió en la explosión de 1947 y para analizar algo tan importante como por qué se ocasionó, históricamente qué implicaba, qué contenían aquellos almacenes que acabaron con la vida de tantas personas y, por supuesto, algo muy importante, los fenómenos paranormales que tienen que ver, que tienen una relación directa con lo que le hemos comentado. Cementerio de San José, la Casa Cuna, los barrios cercanos a donde estaba esta zona, que pudo haber sido una tragedia peor si hubiera estallado ese segundo almacén cargado hasta prácticamente sus puertas de minas y explosivos, y que sin embargo, afortunadamente, no hizo explosión. Hoy día los fantasmas, los hechos paranormales, como lo escuchan, siguen manifestándose allí y siguen siendo, en algunos casos, el mudo recuerdo de una historia que no debemos olvidar y que personas como el propio José Antonio Aparicio, buen amigo de él que tienen hoy delante de su televisor, pues ha tenido la oportunidad de hablar en muchas ocasiones de ello. Un misterio que se resuelve con ese algodón pólvora que se habría descompuesto y que habría provocado esa nube inflamable. Lo que no podemos explicar es por qué un fantasma se aparece en un determinado lugar. Les hemos hablado de manicomios malditos, lugares que tienen una carga psíquica enorme, una carga en la que las personas, en su poca cordura, pues también han dejado impregnados los muros de esos sitios. Hoy les he querido hablar de lugares que están abandonados, Miraflores, que se derrulló una parte, aunque otras siguen activas, y siguen pasando cosas, también he de decírselo. El Lazareto de la Pedrosa, o por ejemplo el último del que hemos hablado, que es Atalaya o Cheste. Lugares en los que he tenido la oportunidad de estar, en algunos donde no hay ya nada, en otros donde queda un edificio donde realizar curiosas investigaciones con curiosos resultados, pero que, sea dicho de alguna forma, uno nota como realmente cuando entra allí no está solo. No me pregunten qué, yo no pretendo ser protagonista de esos hechos. Los protagonistas son los que permanecen dentro y no podemos ver. Manicomios, un lugar donde vida y muerte también se han dado cita. Y finalmente, esa extraordinaria leyenda en torno a Murillo y la Virgen de la Servilleta. Recuerden que Sevilla, por ejemplo, tiene la segunda pinacoteca nacional más importante de España, en el Museo de Bellas Artes. No dejen de visitarla porque merece la pena. Y no dejen de visitarnos a nosotros, de seguir en nuestra compañía, en 7 Televisión Andalucía, y venir cada domingo y cada redifusión a este espacio con el misterio que se llama Andalucía Paranormal y que con gusto hacemos por y para vosotros, que sois los protagonistas absolutos de este programa. Cerramos ya nuestro apartado con el misterio. Les emplazo a una nueva cita el próximo domingo, aquí en 7 Televisión Andalucía, en Andalucía Paranormal. Hasta entonces, pásenlo de miedo. Gracias.